Buenos días, Humberto. Bueno, muchas gracias por la recepción. Y sí, efectivamente, nos movemos un poco de ley y vamos a la que llamamos ley de bases, que es la número anterior, 27742. Acá vamos a tratar de desarrollar los dos temas centrales, ¿no? Que ya nos hemos venido desarrollando en estos espacios y también en el ciclo de actualización laboral y de seguridad social, pero bueno, ahora con ya ley puesta y con alguna aclaración muy importante. Estos dos temas, o sea, estos dos capítulos o títulos de la reforma de la ley de bases, todavía no tienen reglamentación. Esto es muy importante porque todavía estamos hablando de texto de ley, sin ningún tipo de reglamentaciones que se sabe que se están preparando. Vienen bastante demoradas las reglamentaciones de la ley de bases y estos dos temas todavía no tienen reglamentación, con lo cual la cáscara es muy vacía, porque muchísimas cosas va a haber que reglamentar. Ahí lo que nosotros vamos a hacer en estos temas es, bueno, algunos pasarlos un poco más rápido y, en todo caso, ponerle énfasis en aquellas cosas más trascendentes, más importantes y que seguramente van a merecer mayor reglamentación, mayor observación por parte de la reglamentación. Así que vamos primero a tratar el blanqueo, que llamamos blanqueo, y después vamos a hablar de la reforma laboral. Así que el primer título que vamos a tratar, así se llama, ¿no? Promoción del empleo registrado. Ya hemos dicho en varias oportunidades lo que significa esta situación de llamarle promoción del empleo, que en realidad no es una promoción del empleo, sino que es un blanqueo laboral como fue el original, más, digamos, trascendente, la ley 24.013 del año 91, y el que ustedes más recuerdan que fue el más importante, por así llamarle, hace muchos años, ya 2008, la 26.476. Pero estamos ante un blanqueo. Por eso, el artículo 76, que es el primero de este título, habla de la regularización de relaciones laborales no registradas. Ya sabemos, y esto lo hemos explicado, está tratando la ley de incorporar aquellas relaciones que están vigentes, o sea, que la relación está vigente, oculta o parcialmente oculta, a la fecha de promulgación de la ley. Importante, la fecha de promulgación de la ley es el día 8 de julio. Si bien esta ley, se publicó la ley el 8 de julio y tiene vigencia la ley a partir del día siguiente, que es el 9 de julio, el decreto reglamentario se publicó el 8 de julio, con lo cual estamos hablando de relaciones vigentes, ocultas o parcialmente ocultas, o con problemas de registración, fundamentalmente al 8 de julio. O sea, relaciones laborales del sector privado iniciadas con anterioridad al 8 de julio. ¿Por, ¿Por qué vamos a ponerle un poco de énfasis en el sector privado? Porque aquí va a haber mucha reglamentación. Sector privado, se entiende, sector privado de la economía. Obviamente, entonces, seguramente esto va a merecer una circunstancia reglamentaria a partir de lo que significa dividir entre sector privado y sector público. Se va de suyo que el sector público está fuera del alcance de este mecanismo de regularización. Entonces, es muy importante entender cuando estamos dividiendo entre el sector privado y el sector público, si, por ejemplo, ingresarán las empresas del Estado, que es el artículo primero, la 22.016, que en otros regímenes, en la ley 26.476, ingresaron, lo cual tendrá la reglamentación que ocuparse primordialmente, en este caso, de definir lo que se llama el ámbito de aplicación. Así que este es uno de los temas que quedan diferidos a la reglamentación muy importante. El segundo tema, o tema muy importante, es lo que podemos llamar los efectos que tiene la regularización de estas relaciones. Los efectos son realmente importantes. El primero, el que aparece más claramente en el inciso A, es la extinción de las acciones penales que estuvieran en curso, ya sea ley 27.430 o 24.769, o sea, el régimen vigente o el régimen anterior.
Y aparte, la condonación de todas las multas que tienen que ver con las leyes que generan situaciones de falta de registración, fundamentalmente a partir de la ley 11.683, 17.250, 22.161, un artículo específicamente sancionatorio de la ley 24.557, o sea, todo lo que tiene que ver con sanciones. Aquí vamos a encontrar un paquete de sanciones de carácter sustancial, que son la ley 17.250, y vamos a encontrar otras sanciones que son meramente formales, por ejemplo, la 11.683, el inciso G, el artículo 40, que son las sanciones formales agravadas, que seguramente tienen vínculo y también la reglamentación tendrá que decir si alcanza también en este el régimen a la condonación de las sanciones que tienen que ver con incumplimiento de deberes formales. Y también está incluido lo que significa la baja del registro de empleadores con sanciones laborales. Ahí hay un tema que hemos puesto de resalto cuando dice de corresponder pagar la multa. Esto es incorrecto, la reglamentación tendrá que generar una aclaración porque todas las multas quedan condonadas por el inciso anterior, con lo cual ahí tenemos ya un problema de situación legal. Y por supuesto después está todo lo que tiene que ver con la condonación de la deuda de capital intereses. Dice respecto de los intereses el mismo inciso C que no podrá ser inferior al 70%. Se dan cuenta que todo esto tiene que ser reglamentado, porque obviamente esto va a incorporar una forma de pago. Esa forma de pago podrá ser de contado, esa forma de pago de estas obligaciones podrá ser en cuotas, con lo cual va a tener que intervenir fuertemente la administración fiscal también para lo que significa regular toda la situación del desagote de la cancelación de las deudas. Aquí vemos cuáles son aquellas obligaciones que están incursas, las habituales, ley 24.241, 19.032, 23.661, por supuesto, no están incluidas las obligaciones respecto de la ley 23.660, o sea, régimen de obras sociales, que van a permanecer afuera de la posibilidad de regularizarlas a través del mecanismo de blanqueo. Fondo Nacional, o sea, 24.013, asignaciones familiares, y aquí sí queda muy claro que va a estar incluida todo lo que tiene que ver con la industria de la construcción, porque está hablando de la contribución con destino a la ley 22.250, y aquí entonces en donde la reglamentación va a actuar más fuertemente. Otros regímenes laborales o de seguridad social que determina la reglamentación. Por ejemplo, el régimen del trabajo agrario. El régimen del trabajo agrario no tiene sentido que no esté incluido dentro de este mecanismo de blanqueo, con lo cual seguramente la reglamentación lo que podrá hacer es extender la situación a esos casos. Esto respecto a los trabajadores, como siempre hay una limitación, solamente se reconocen 60 meses, y lo importante que esto tiene como dos vigencias. La vigencia general de la ley está a partir de lo que es el artículo 237, pero aquí está hablando en el 79 de que va a empezar a ser operativo este régimen a partir de los 90 días posteriores a la reglamentación. Reglamentación no tenemos, con lo cual todavía es un conjunto prácticamente vacío, no está operativo. Así que bien, estamos digamos, terminando esta cuestión y por supuesto, sí lo importante es que van a poder ser regularizadas con el método de blanqueo todo otro tipo de situaciones controvertidas en instancia administrativa, contencioso administrativo y judicial. Este es el pantallazo que queríamos dar respecto del blanqueo laboral. Y vamos a introducirnos en el tema, digamos, más importante. Esto tiene una trascendencia, pero realmente importante, porque se han generado situaciones de mucho peso a través del tiempo que fueron esperadas durante muchos años, porque sabemos que la ley 2744, la ley de contrato de trabajo, tiene 50 años. Uno de los temas muy importantes, por eso lo pusimos al principio, son las derogaciones que se producen de determinadas leyes, las famosas multas que acompañan los mecanismos de distracto laboral. Esas multas tan gravosas que llevan los mecanismos indemnizatorios a cifras realmente astronómicas. Bueno, todas esas multas
han sido o están siendo derogadas a partir de los artículos 99 y 100. Por eso los pusimos al principio, porque se derogan las multas de la 24.013, artículos 8 a 17, el artículo 9 de la 25.013, las multas que tienen que ver con el 43 a 48, que por ejemplo está la multa del artículo 80, por la falta de entrega del certificado, o sea, todas cuestiones que tienen que ver con sanciones combinatorias. Y acá es muy importante recalcar esto, porque ya tenemos jurisprudencia relevante respecto de este tema de las multas, porque como la ley está vigente a partir de su publicación, bueno, se preguntaba, o la pregunta era, bueno, ¿qué pasa con las situaciones en trámite, con las causas que están en trámite, que están transitando, en todo caso, situaciones de orden administrativo o judicial? Y lo que se preguntaba a la gente es, ¿qué dirán los jueces respecto de la aplicación de estas derogaciones a partir de situaciones que tienen que ver con, bueno, conflictos anteriores? Y bueno, tenemos dos casos muy importantes y muy recientes. El primero, Orellano Miguel Ángel, de la Cámara del Trabajo de Córdoba, que es del 25, 23 o 25 de julio, y Albert Ramón con Bernardi en Juzgado Civil y Comercial. En ambos casos, tanto en el caso de Orellano cuanto en el caso de Alves, la sentencia de los juzgados laborales ha dicho que se aplican estas derogaciones a las situaciones preexistentes, trayendo a colación el artículo séptimo del Código Civil y Comercial, que es eso, las situaciones sobrevinientes, causas preexistentes, situaciones preexistentes. Y en estos casos, que eran situaciones que estaban transitando la vía judicial y que, en todo caso, llegaron a sentencia después de la vigencia de la ley, los juzgados laborales, tanto en Córdoba como en Misiones, aplicaron este concepto. Son sanciones combinatorias y aplica entonces la derogación prevista por los artículos 99 y 100 de la ley 27742. Este es un caso realmente muy importante. Después tenemos toda una cantidad, y esto lo vamos a pasar un poquito más rápido, de situaciones que tienen que ver con la modificación de los registros, porque bueno, sabemos que en la práctica se ha modificado mucho la digitalización en materia de registros, y bueno, en todos estos artículos 82, 83, 84 y 85, lo que se está generando, bueno, una convalidación de todos los mecanismos digitales de registración. Así que esto tiene que ver fundamentalmente con esas situaciones de registración. Después tenemos lo central en esta materia de lo que significa la reforma laboral. Lo central pasa por acá, pasa por la modificación muy concreta del artículo segundo de la Ley de Contrato de Trabajo, donde se introduce el concepto de autonomía de la voluntad. Hasta ahora, hasta antes de la modificación por la 27742, el artículo 2 tenía los primeros 4 incisos que dicen a qué situaciones o a qué sujetos no se le aplica la ley de contrato de trabajo: administración pública, trabajadores de casas particulares, porque es un estatuto cerrado, y trabajadores agrarios, 26727, porque también es un estatuto cerrado, y en esos últimos dos casos se aplica supletoriamente. Pero aparece el inciso D, y dice que no se aplica la ley de contrato de trabajo a las contrataciones de obras, servicios y agencias, y todas las reguladas por el Código Civil y Comercial de la Nación. Esto implica un cambio de una importancia relevante, en donde ahora hay autonomía de la voluntad. Las partes que están en juego pueden, en todo caso, elegir la forma de contratación. Pueden elegir una forma de contratación amparada por el Código Civil y Comercial. Termina esta discusión de que muchos laboralistas decían que a partir de la ley de contrato de trabajo habían desaparecido las contrataciones de locación y obra de servicio enmarcadas en el Código Civil y Comercial. Esto es totalmente lo contrario. Hay formas de autonomía de la voluntad. La gente, las personas, los trabajadores y los empleadores se pueden, en todo caso, ahora poner en otro lugar, contratar en forma amparada por el Código Civil y Comercial. Esto es de una trascendencia fundamental. Y esto está reafirmado
por lo que significa también la modificación del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, que tiene que ver con esa presunción total, presunción absoluta de que la mera prestación de servicios implicaba un contrato de trabajo. Esto ya no es así. ¿Por qué? Porque en el segundo párrafo dice que esa presunción total o presunción absoluta de que una locación o una prestación de servicios es un contrato de trabajo, no se aplica cuando esas contrataciones sean de obra o de servicios profesionales y oficios, y que esas relaciones permitan la interacción y que se emitan recibos o facturas y que estén amparados con situaciones contractuales como las que se pueden hacer obviamente ahora a partir de la modificación del artículo 2 que recién vimos. Entonces, sí, obviamente va a ser muy importante entender la figura contractual. Tenemos ahora que reafirmarnos que las relaciones tienen que ser contractuales por el Código Civil y Comercial, contrataciones de obra, locaciones de obra o servicio, prestaciones de servicio, contratos de agencia o cualquiera de los otros que entraron al plexo del Código Civil y Comercial. Entonces, pasamos una relación contractual que va a tener que ser muy bien armada, muy bien congeniada para, en todo caso, contraponer a situaciones que tienen que ver con el contrato de trabajo. Muy importante, esto podemos decir que es el centro, y de alguna forma quería terminar con lo que significan dos temas muy importantes, que también vienen como gran novedad. Por un lado, lo que tiene que ver con la creación o la posibilidad de creación del Fondo de Cese Laboral. Esto es convencional, es voluntario. Las convenciones de trabajo, convenciones colectivas de trabajo, van a poder sustituir la indemnización del 245, que es el rubro de antigüedad, por un fondo de cese laboral, que es casi un seguro, a la imagen de lo que está instaurado en la ley 22.250, que es el régimen de la construcción, pero es convencional, o sea, no va a ser en todos los casos, sino en aquellos casos en donde la convención colectiva de trabajo recepte esta modificación y lo que genere es la sustitución de los mecanismos indemnizatorios del 245 por un fondo de cese laboral que obviamente va a tener que ser ampliamente reglamentado. Y otra de las modificaciones realmente muy importantes, y aquí ya con esto vamos a dar por finalizado después de este tema, una figura que se incorpora a esta nueva ley a partir del artículo 97. Esta figura que es rebatida, ¿no? Y que es observada, el trabajador independiente con colaboradores. Y acá lo que se permite es que haya como una especie de sociedad laboral, ¿no? En donde se podrán contratar hasta 3 trabajadores independientes para llevar adelante emprendimientos productivos. Podríamos llamar también mecanismos de emprendimiento, ¿no? En donde en un mecanismo cerrado, autónomo, generen un emprendimiento. Y obviamente esto aleja la relación laboral, es una relación social, también una relación que puede estar enmarcada en el Código Civil y Comercial. Obviamente esta figura ya está siendo resistida por los laboralistas, seguramente vamos a encontrar muchísima doctrina en contra de esto, pero a nosotros nos parece que es un mecanismo muy hábil para, en todo caso, generar emprendimientos, porque lo que siempre se entiende es que hay dos tipos de costos muy importantes en lo que tiene que ver la dinámica laboral o el mercado laboral. Los costos tributarios, obviamente, que son aquellos que se devengan por la relación laboral, aportes y contribuciones a la seguridad social, pero hay toda una cantidad de costos que tienen que ver con la mecánica laboral en sí, muchos de los cuales han sido reducidos por esta misma ley con la derogación de las multas, pero de todos modos hay costos ocultos, costos complejos, que en todo caso seguramente van a poder ser transformados y van a poder ser utilizados a partir de esta nueva figura. Por supuesto, volvemos a reiterar que esto todavía es un esquema legal, le falta muchísima reglamentación. Tanto le falta reglamentación al primer tema, que es el tema del blanqueo, que lo desarrollamos, cuanto va a ser muy importante también todo lo que se pueda reglamentar en materia laboral en todos los títulos que vimos y fundamentalmente en este último, que tiene que ver obviamente con esta nueva figura que es el trabajador independiente con
colaboradores. Así que bueno, con esto nosotros ya creo que hemos abordado los temas más importantes, pero por supuesto sabemos perfectamente que esto continúa y vamos a tener también en este mismo espacio, en este mismo mes, el ciclo laboral donde vamos a volver a tratar esta temática. Bueno, muchas gracias y que estén todos muy bien. Y esperamos, Muchas, obviamente, el espacio de las preguntas. muchas Muchas gracias, Humberto. Bueno, yo tengo tres preguntas que van todas sobre el mismo tema. Aparentemente, el gran interrogante o la situación novedosa de estos profesionales o autónomos con colaboradores es la que está despertando mayor inquietud. Linda Patricia Levy pregunta si un profesional independiente puede contratar tres colaboradores, estos deberían tener un contrato y los colaboradores serían monotributistas. Yo lo que quiero aclarar en todas estas preguntas es que lo único que tenemos es un artículo de la ley, con lo cual acá va a tener que haber muchísima reglamentación sobre esta figura, sobre todo porque es una figura nueva. Entonces lo que yo voy a volcar son opiniones personales en función del análisis. Obviamente, lo importante sería que tuvieran contrato y que asumieran una forma contractual específica dentro de lo que significa la mecánica contractual del Código Civil y Comercial. Entonces, sería muy importante en todos los casos en que se utiliza esta figura de el autónomo con colaboradores, que haya contratos. Sea cual fuera la figura elegida, tiene que haber contratos. Si podrían ser monotributistas, no hay ninguna limitación, porque el monotributista no es nada más y nada menos que una forma condicional o especial u optativa de un trabajador autónomo, con lo cual no habría ningún problema en principio que fueran monotributistas. Dice también Patricia Levy, si con el tema de colaboradores tiene que, dice, si se puede aplicar una actividad comercial. No hay ninguna limitación en cuanto a las actividades. No define actividades, define formas especiales de, en todo caso, generar una situación de emprendimiento o una situación de asociación. Entonces, no hay ninguna limitación en cuanto a la actividad. Y dice también Patricia Levy, con el tema de colaboradores, tiene que ser sí o sí un emprendimiento o puede ser una actividad continua sin un objetivo a cumplir puntual. Bueno, en realidad yo veo dónde va esta pregunta. Acá lo que va a quedar muy claro en este régimen en que sean nuevas actividades o nuevos emprendimientos. Lo que se va a tratar de evitar por todos los medios a través de la reglamentación es transformar relaciones que venían de una forma en una forma asociativa de este tipo. Esto es lo que se va a tratar de impedir. Esto quiere decir, si había, en todo caso, una persona que tenía tres dependientes, de ninguna forma se va a permitir transformar esa relación en una relación asociativa o especial que está contemplada por la nueva ley. La transformación no va a ser posible, por eso debe ser, la palabra emprendimiento significa en realidad actividad, nueva actividad. Y Juan Pablo Romeo pregunta si en el caso de una nueva figura de trabajador independiente con colaboradores, puede ser el trabajador independiente emprendedor de una SAU. Obviamente esto quedará en la reglamentación, pero yo no le veo ningún inconveniente a que se utilicen figuras que son contractuales y que se puedan resolver a partir de mecanismos contractuales. Así que, bueno, en principio habrá que esperar la reglamentación, pero yo no le veo ninguna limitación a que haya un emprendedor a partir de una SAU. Bueno, muchas gracias.